Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar sobre la opinión pública, qué dice la gente, cómo se siente, cómo se percibe. Para ello tenemos la gran oportunidad de contar en este episodio con Luis Garay, quien es director de Ipsos Syed Mori, una empresa que después nos explicará él, es el resultado de la fusión a su vez de varias otras empresas muy famosas en este campo. Luis conoce muy bien nuestro país, ha trabajado muchos años en él, tiene más de 36 años de experiencia en el campo del estudio de la opinión pública, egresó de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también desarrolló el programa ejecutivo Alta Gerencia en la Universidad Católica Boliviana en el acuerdo con el Harvard Institute. Muchas gracias, Luis. Oscar, muchas gracias a ti por la invitación y atento a qué se puede ser útil. Bueno, recientemente presentaron ustedes el informe sobre el monitoreo que hacen de la opinión pública correspondiente al primer trimestre del 2024. ¿Cuáles identificarías que son los principales hallazgos de ese informe o los principales indicadores de lo que piensa la opinión pública? Nuestro monitor de opinión pública básicamente busca identificar cuáles son las percepciones de la población en torno a... Lo dividimos en tres ejes. O sea, el primero es entender o realizar una secuencia de preguntas que vamos a ir monitoreando en el tiempo para ver cómo se va comportando la persona en determinada dirección. En esta sección, básicamente nos preocupamos por preguntarle muy directamente cuál es su percepción de la dirección de las cosas en el país. O sea, cómo siente él que están yendo las cosas, si van en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Sin cajas negras, es una pregunta sencilla, bien o mal. Preguntamos también dentro de esta sección acerca de cuál es su percepción de la economía en el país. O sea, si él siente que la economía en el país está pasando por un momento de fortaleza o está pasando por un momento de debilidad. También esto se pregunta de manera sencilla, directa, en una escala de 7 puntos, donde la persona nos puede decir si estamos bien, fuertes o estamos débiles. La tercera pregunta que se incluye dentro de esta sección es su percepción hacia lo que es su propia situación económica. Si es que él como familia, como persona, siente que está en un momento de fortaleza o de debilidad. Entonces, dentro de esta primera sección, lo que hemos encontrado es que hay prácticamente déjame revisar los apuntes. Hay prácticamente 3 de cada 5 entrevistados que perciben que la situación económica del país es débil. Y esto de acá, con relación a los datos previos que teníamos en el trimestre anterior, es una variable que ha venido decreciendo, ha venido empeorando, por decirlo así. Esta variable además se hace más fuerte en el departamento de Cochabamba y en el departamento de Santa Cruz. Este estudio se realiza en las 4 ciudades principales del eje. Se hacen 100 encuestas en cada una de las ciudades para un total de 400 casos en total. Estamos hablando también de un estudio que se realiza de forma online. Entonces, estamos aquí representando al boliviano conectado. Eso es importante decirlo también porque, si bien es cierto, no estamos yendo a toda la población, no estamos yendo a ciudades intermedias y tampoco estamos yendo a zona rural, hablamos con este boliviano conectado. ¿Quién es este boliviano conectado? Al día de hoy es una cantidad muy significativa de personas. Tenemos como datos oficiales que más del 75% de los bolivianos tienen acceso a Internet, y tenemos también la información de que prácticamente más del 100% tienen un teléfono celular. O sea que en muchos casos la tenencia de teléfono celular es más de un aparato por persona, y eso es lo que pasa en nuestro país en este momento. Entonces, con esta encuesta nosotros estamos llegando a través de nuestra plataforma, que es agnóstica, es decir, puede llegar a ti ya sea por medio de un teléfono celular, por medio de una tableta, en tu computadora, etcétera. Digamos que lo más democrático es el teléfono celular. Podemos llegar con esta
con este cuestionario, con esta consulta, que tú puedes contestar fácilmente desde tu teléfono. El cuestionario es amigable y tenemos con esto la garantía de la participación de un porcentaje significativo de la población. La segunda variable a la que te hacía referencia era a la situación financiera personal. Y aquí tenemos que la proporción de personas que nos dicen que su situación financiera personal es débil está en el orden del 66%. Y es una cifra que viene también deteriorándose con respecto a la medición anterior. En el trimestre pasado teníamos un 61% que indicaba que su situación financiera personal era débil. Hoy estamos en 66, ha habido un incremento de 5 puntos. Como consecuencia, llegando a la pregunta de si usted siente que las cosas van en la dirección correcta o en la dirección correcta, es pues evidente la sensación de que las cosas no van por el buen camino. Tenemos que 8 de cada 10, 82% de los entrevistados nos dicen que el país en este momento está yendo en la dirección incorrecta, apenas un 18% que nos dice lo contrario. Aquí matices también en cuanto a los entrevistados de las diferentes ciudades, un 24% de los entrevistados de La Paz, que terminan siendo los más optimistas, nos dicen que vamos en la dirección correcta. En Santa Cruz y en Cochabamba la cosa sufre un cambio, estamos hablando de un 15% apenas de personas que nos dicen que vamos en la dirección correcta. Entonces, es interesante también contrastar esto contra lo que pasa en otros países o en otras realidades. Cuando hablamos de un 82% de gente que dice que vamos en la dirección incorrecta, ¿cómo se relaciona eso con lo que pasa en otros países? Este estudio Ipsos lo realiza en un promedio de algo más de 30 países. Ipsos, de hecho, en este momento tiene oficina en más de 70. Entonces, esto nos confirma como una de las 3 empresas de investigación de mercados más grandes en el mundo. Tenemos la fortuna de tener una operación acá en Bolivia, a pesar de ser un país pequeño, por una coyuntura que luego te voy a contar. Pero, ¿qué pasa en este promedio? Encontramos que la gente, por lo general, tiende a quejarse. Entonces, cuando le preguntamos a las personas si sienten que su país va en la dirección correcta o va en la dirección incorrecta, el 60% en el promedio global nos dice que va en la dirección incorrecta, contra un 40% que nos dice lo contrario. De todas maneras, estamos algo alejados de ese promedio, con un valor de 80, que además nos sitúa en la parte baja de la tabla de posiciones de este interesante ranking. Y ustedes construyen también un índice de confianza al consumidor. ¿Cómo han repercutido estas otras respuestas en este índice de confianza al consumidor? Sí, en el índice de confianza que acabamos de publicarlo, lo que hemos observado es que en consecuencia ha habido también un deterioro, de lo que es este sentimiento de confianza del consumidor. Nosotros trabajamos lo que denominamos un índice primario de sentimiento del consumidor, un IPSC, ¿no? por sus siglas. Este índice está compuesto de 4 subíndices: el índice de confianza, el índice de perspectivas, el índice de trabajo y el índice de expectativas. Entonces, la suma de estos 4 índices, o a partir de estos 4 indicadores, es que se construye este índice. ¿Qué cosa es lo que pasa en Bolivia? Bolivia viene también con valores que van deteriorándose en el último trimestre. Se mide de forma trimestral y estamos en este momento con valores que nuevamente nos sitúan en la parte baja de lo que es los niveles de confianza comparados contra los resultados en otros países y otras regiones. Y me pareció interesante, saliéndonos un poco de los temas más económicos, que ustedes también buscan construir un indicador de cohesión social. Si pudieras explicarnos cómo llegan a este indicador y qué han encontrado en el caso de nuestro país. El índice de cohesión social es
es un indicador que se construye a partir de 9 preguntas. Siempre buscamos que las preguntas sean directas, sean sencillas, sean fáciles de responder, sean universales de alguna manera. Este es un indicador que también se aplica en los otros países, lo que nos permite tener un benchmark o un comparativo contra otros países. El indicador básicamente aborda tres ejes en su construcción. Son las relaciones sociales, la conexión con lo que es identidad nacional, confianza en el sistema político, y también establece una dimensión de bien común. Entonces, aquí Bolivia, si bien es cierto, ha venido deteriorando su indicador, ha caído de 14.2 que teníamos en la última lectura a 10. ¿Qué significa esto? Significa que en suma, ¿no? O sea, cuando nos comparamos contra los resultados de otros países, todavía estamos mejor que escenarios como los que se viven en Brasil, en Chile, en México. Porque de alguna manera una de las características que tiene el boliviano es solidez en sus relaciones sociales, o sea, su relación que tiene con otras personas, lo cual de alguna manera sostiene el indicador. Otro valor que también es potente dentro de lo que le pasa al boliviano es su posición a lo que es la diversidad. Nosotros somos un país diverso, somos un país con muchas realidades, y el boliviano adopta eso, lo asume, lo acepta, que no es una cosa que sucede en otras realidades. ¿Qué nos tira el indicador hacia abajo? Una de las preguntas que nosotros hacemos es la percepción de que la sociedad está corrupta, y aquí caemos, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos una percepción de corrupción, de que existe corrupción significativa. Entonces eso nos lleva, podríamos tener un puntaje mejor, y eso nos lleva abajo nuevamente en el indicador. Bueno, otra pregunta que me pareció interesantísima fue cuando le preguntan a la gente cómo se percibe con relación a su salud física y mental. Sí, se le pregunta a las personas justamente eso, y lo interesante aquí, o sea, aparte de ver el indicador de forma aislada, se le pregunta, se le hace la misma pregunta a las personas en los 33 países para tener también una comparación. En el caso del boliviano, las respuestas positivas están en el orden del 43%, contra un 33% en el promedio global que nos da esta señal. Entonces, de alguna manera yo creo que ese contexto que se vive acá de la cercanía con los alimentos libres de transgénicos, más bien naturales, a los que nos vemos expuestos, y una serie de hábitos culturales y consumo que nos tienen más cerca de la tierra de lo que podrían estar otros países industrializados. Yo creo que contribuye a que en el balance el boliviano sienta que las cosas están caminando de forma positiva. Bueno, mencionabas al inicio que la economía es una de las principales preocupaciones de la población. Entonces, los temas de la coyuntura, ¿qué destacarías? ¿Algún otro tema que hayan detectado en el monitoreo de la opinión pública? Te decía al principio que este monitor de opinión pública tiene 3 secciones. Una primera sección es esta sección de seguimiento de variables, dirección de las cosas en el país, la percepción de cómo está la economía en el país, la percepción de cómo está la economía familiar. Una segunda sección es la de se denomina Global Advisor. Global Advisor es una encuesta que Ipsos va recorriendo mes a mes con diferentes temas. Me mencionaste fuera de cámaras este índice de felicidad, por ejemplo. Ese es un informe especial que Ipsos realiza, y estamos mes a mes de la mano con los diferentes temas que se van tocando en el escenario global. Por ejemplo, se han tocado temas como
el informe de la mujer en referencia al Día de la Mujer que fue hace algunas semanas, el Día de la Tierra, hay un informe especial también para eso, la comunidad LGTB, también tenemos un informe que va de la mano con eso, o sea, es una sección específica que va variando mes a mes y que va permitiendo que nosotros tengamos la lectura de qué cosa es lo que pasa en Bolivia en comparación con lo que pasa en los otros países en donde Ipsos actúa y que son una muestra representativa de este escenario global. La tercera sección en el cuestionario o aborda temas de coyuntura y esto es exclusivamente para nosotros. Entonces, aquí nosotros tenemos la opción de ir tocando temas específicos de cosas que van sucediendo en el país. Por ejemplo, recientemente habíamos preguntado a las personas acerca de este asunto de las elecciones judiciales. Es un tema candente, es un tema que estuvo con una cobertura mediática potente. Nos dio la inquietud de saber a cuántas personas realmente el tema les toca, a cuántas personas realmente el tema les parece relevante o interesante. Entonces hicimos la pregunta y encontramos que un 45%, algo menos de la mitad de los entrevistados, demostraba interés hacia el tema de las elecciones judiciales, pero un relevante 37% nos decía que no le interesaba. Entonces, ponte a pensar, o sea, hay todo un debate acerca de, y debates encarnizados acerca de qué cosa es lo que está pasando con este tema, cuando tienes que prácticamente a 4 de cada 10 bolivianos el asunto no les interesa. Y fuimos un poco más allá, preguntamos si sentían que este era un tema que se debía de resolver en urnas, siendo que Bolivia hoy es uno de los pocos países, si no es el único, que realiza un procedimiento de este tipo para elegir a sus autoridades judiciales. Por lo menos las máximas autoridades judiciales, ¿no? Correcto. Y entonces encontramos un dato muy interesante. El 41% de las personas confirmaba que estaba de acuerdo en que se haga mediante voto popular. El 46%, o sea, 5% más, nos decía que sería conveniente que haya un comité, que exista un comité especializado a cargo de realizar estas elecciones. La selección. ¿No? Qué bueno. Bueno, quería, antes de terminar, que nos explicara un poco, porque ahora la empresa que diriges en el país se llama Ipsos Sies Mori. Antes eran empresas distintas, era algo que también conversábamos fuera de cámara y me llamaba la atención de que ahora funciona. O sea, supongo que se han fusionado, si nos pudieras comentar, por favor. Correcto. Son 3 grandes empresas que en su momento cada una operaba por su lado. Sies y Mori prácticamente tienen presencia y existencia aquí en Bolivia desde el año 92, más de 30 años, fácil, ¿no? Sies y Mori forman una alianza y se unen en el año 2017. Ipsos, por su parte, había ingresado a territorio boliviano como apoyo en el año 97. En ese momento, Apoyo, una empresa líder en investigación de mercados en el Perú, tenía su base, su centro en Lima, pero atendía proyectos para Ecuador y para Bolivia. Debido a coyunturas específicas, el mercado boliviano comenzó a tomar mayor envergadura para los intereses de las empresas bolivianas y eso nos trajo a consolidar oficinas acá como apoyo en ese momento, apoyo, opinión y mercado. En el año 2007 entra Ipsos en la ecuación, adquiere la operación de Perú y la operación de Perú venía con la operación de Bolivia anexada. Entonces, prácticamente sin querer fue que nace una oficina, la primera operación de Ipsos en un país pequeño. Ipsos no tiene, por ejemplo, operaciones en Uruguay, no tiene operaciones en Paraguay, que son países que tienen economías un poco más robustas que las nuestras. Entonces,
que tengamos operaciones aquí en Bolivia de alguna manera termina siendo una gratificante, ¿no? En el año, esto fue en el año 2007, entonces en el año 2022 se dan las conversaciones y se confirma la alianza entre Ipsos y esta empresa unida que era C.S. Mori, y el 2022 nace Ipsos C.S. Mori para constituirse hoy como una de las empresas de investigación de mercados más grandes en Bolivia, con ese respaldo, además del tremendo network que representa Ipsos, una de las 3 empresas de investigación de mercados más grandes en el mundo. Bueno, como mencionabas, es muy interesante para los bolivianos que tengamos una de las 3 grandes empresas de estudios de mercado y opinión pública. Te agradezco mucho, Luis, y espero que en la medida que vayan presentando nuevos informes, pues los vamos a estar invitando para que lo puedan compartir a través de las redes sociales en este podcast. Con todo gusto, Oscar. Toda esta información, lo que hemos revisado hoy, y otros informes adicionales, algunos de los que ya he mencionado los pueden acceder en nuestra página web, Ipsos C.S. Mori. Toda esta información es libre de ser descargada por cualquier persona con un registro muy sencillo, y nuestro interés es contribuir a la difusión de la información, a la lectura responsable de lo que es las percepciones ciudadanas, y de alguna manera también intentar mediante esta herramienta trazar de alguna manera las correctivas, si fueran pertinentes, para que las cosas vayan mejor. Tenemos, como sabes, por lo general, participación activa en lo que son procesos electorales y preelectorales, ¿no? Nos interesa mucho, nos gusta mucho este tipo de eventos, este tipo de participación, porque de alguna manera luego terminan siendo ratificados por la opinión popular. Entonces, esa es nuestra misión. Qué bueno. Muchas gracias nuevamente, Luis. Listo, Oscar. Gracias.